Todos denle un aplauso al Señor, hermano. Amén. Dios es bueno. Qué gusto estar nuevamente hoy compartiendo la palabra del Señor. Amén. Los domingos siempre son días especiales para nosotros como familia, para mí en lo personal, porque puedo venir a la presencia del Señor, adorarle, cantarle, exaltarle, todo lo que Dios es digno y se merece. Amén. Por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bienvenidos, hermanos, una vez más. Qué bueno que están en línea también. Pati, Chío, Carlos, hermana Mari, hermano Pepe, Dios les bendiga mucho. Qué bueno que están en línea. Carlos, bueno, el otro Charlie también creo que ahí anda, ¿verdad? Dios les bendiga. Y hoy estamos iniciando una serie nueva, hermanos, una serie que yo creo que es necesario que como iglesia recordemos, que como iglesia retomemos, puesto que resulta a veces complejo el poder en este tiempo y en estos momentos que vivimos como sociedad, como mundo, como personas, a veces resulta complejo como que retomarlo y creerlo. Así que el día de hoy queremos iniciar nuestra serie que tiene por título Supernatural. Diga conmigo, supernatural. Porque la guerra espiritual no es una fantasía, hermanos, porque la lucha espiritual no es una fantasía. Y a lo largo de esta serie queremos enseñar, queremos aprender no solo cómo enfrentar al enemigo de nuestras almas, sino también el aprender a identificar las formas en cómo es que el enemigo acecha nuestras vidas con el propósito de alejarnos de Dios. Por esa razón es que nuestro primer tema de este día le hemos titulado ¿Es la iglesia necesaria? ¿Es la iglesia necesaria? Quisimos iniciar con este tema, querida iglesia, nuestra serie, porque la Escritura nos enseña que la iglesia es el fundamento doctrinal en el cual nuestras vidas como cristianos no solo crecen, sino que también se desarrollan. Y no solo se desarrolla una comunidad para sentirnos bien, sino también se desarrolla un ejército dispuesto a cumplir con la gran comisión. Amén. Uno de los aspectos que la iglesia de este tiempo debe de recuperar, y cuando hablo de este tiempo hablo de esta generación, uno de los aspectos que la iglesia debe de recuperar en esta generación es su identidad como una iglesia guerrera, como una iglesia conquistadora. Hoy en día muchos ya consideran consideran en las iglesias que ya no es necesario hablar de guerra espiritual, ya no es necesario hablar de lucha espiritual, ya las enseñanzas acerca de cómo enfrentar al enemigo, de qué armas como iglesia, como creyentes tenemos para enfrentar al enemigo. Hoy en día ya hay iglesias que no lo consideran necesario porque hay tanto conocimiento y ha habido tanta apertura en relación a las interpretaciones y a lo que las personas puedan pensar en relación a la Escritura. Hay tanto avance científico, psicológico en la mente de las personas que ya no consideran necesario a veces el ver el mundo espiritual como la palabra lo enseña, como la Escritura lo dice. Hoy en día el creyente tiene algún problema de carácter personal o de carácter emocional, anímico, y ya tenemos entonces un departamento llamado psicología cristiana donde entonces nos van a resolver los problemas. Y no estoy diciendo que sea malo, sino lo que estoy hablando, querido hermano, es que muchas veces los problemas que nosotros enfrentamos en nuestro día a día y en semana con semana y en nuestra vida personal no son producto de nuestra psique solamente, o sea, de nuestra mente, de nuestra forma de pensar y de concebir la vida. No, también son producto de influencias, de acechanzas, de ataques, de opresiones, de obras de tinieblas que nos quieren envolver y que nos quieren atrapar con el propósito de alejarnos a Dios. Y por eso es que ahora nos topamos con creyentes, con iglesia que prefiere mejor la terapia psicológica, la terapia cristiana, a escuchar el consejo que viene de parte de Dios.
Vuelvo a repetirlo, ¿es malo? No, no es malo, pero hay situaciones que la mente, el raciocinio, que la lógica del hombre ya no le va a encontrar sentido. Va a haber momentos, hay momentos en nuestra vida en que ya no hay una respuesta racional que nos lleve a nosotros a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Y entonces es ahí donde la respuesta viene de parte de Dios a enseñarnos, a hablarnos, que hay cosas que son propias del mundo espiritual. Amén. Por eso es que la iglesia hoy debe de recuperar esa identidad de lucha, esa identidad guerrera, ¿verdad? Esa identidad de reprender al diablo. Ya la iglesia hoy no reprende al diablo, no le dice diablo sal fuera. Ahora ya la iglesia dice no, es que tú lo que tienes es un problema que producto de tu infancia, porque los traumas que a lo mejor a ti te han llevado a que tú no puedas superar ciertos aspectos, las pérdidas de personas o lo que sea, y estamos buscando un porqué y no nos damos cuenta que muchas veces ese porqué es una obra de tinieblas que tiene cauterizada nuestra mente. Hay una barrera, hay una fortaleza espiritual en nuestra mente que no va a ser rota por ningún pensamiento de hombres, más que por la palabra de Cristo. Amén. Porque, queridos hermanos, todo lo que se ve el día de hoy, lo que nosotros vemos el día de hoy no significa que sea lo único que hay o lo único que existe. La Biblia dice claramente en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes de la maldad, contra autoridades invisibles de este mundo. Esa es nuestra lucha. Y si nosotros como iglesia perdemos de vista que estamos en una lucha, en una guerra espiritual, y adoptamos la idea, la filosofía, el pensamiento de creer que eso ya pasó de moda, que eso ya no es necesario porque ahora tenemos más herramientas terapéuticas cristianas que nos pueden ayudar a nosotros a mejorar y a superar ciertos traumas y condiciones de vida. El enemigo, quiero decirle que cualquiera que piense de esa manera, el enemigo ha ganado un gran terreno en medio de la congregación. Porque la escritura es clara, dice nuestra lucha, no estamos luchando contra gente de carne y hueso, no estamos luchando, queridos hermanos, contra las personas, estamos luchando contra autoridades, contra gobernadores malvados de este siglo, de este mundo. Amén. Mateo capítulo 16 verso 18 dice claramente y que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Mateo 16:18 dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así dice la palabra. Por un lado, en Efesios escuchamos al apóstol Pablo diciendo: nuestra lucha no es contra gente, no es contra personas, no es contra los individuos de carne y hueso. Nuestra lucha es contra espíritus inmundos y huestes de maldad, dice la palabra. Y por el otro lado vemos a Jesús mismo diciendo, vemos a Jesús mismo declarando la forma en cómo la iglesia tiene que ser edificada, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Y cuando Jesús dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, cuando Jesús dice que la iglesia es edificada en la roca que es Cristo y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Jesús está implícitamente hablando acerca de esa constante lucha, de ese constante batallar, de esa constante guerra espiritual encarnizada en la que estamos todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En el mundo, queridos hermanos, y en la sociedad, sin duda alguna lo hemos visto, hemos sido testigos. En el mundo físico en el que vivimos y en la sociedad en la que nos desarrollamos, existen luchas, existen guerras, existen batallas épicas que enfrentan las corporaciones internacionales y las sociedades. Por ejemplo, tenemos la lucha encarnizada entre la Coca y la Pepsi, ¿verdad? Y están ahí a ver quién es mejor, el reto Pepsi, el reto Coca, y es una guerra, es una lucha.
En las películas tenemos a Rocky contra Drago, ¿no? O a Drago contra Rocky, ¿no? Y así nos ponen en las películas guerras y batallas épicas con el propósito de hacernos sentir a nosotros que somos parte de esa victoria, ¿verdad? Tenemos las guerras de las galaxias, ¿no? Star Wars también, ¿verdad? La fuerza contra la oscuridad, ¿no? El lado oscuro, la fuerza contra el lado oscuro de la fuerza, dirían los que son seguidores de Star Wars, ¿no? Y finalmente, queridos hermanos, también tenemos la batalla del esposo contra la esposa o del hijo contra la hija, ¿verdad? Tenemos finalmente esas batallas. Y la última y la batalla más relevante y más encarnizada que actualmente la iglesia vive es esa lucha, es esa guerra contra las personas y contra la iglesia. Amén. Hoy día, queridos hermanos, las personas creen que la iglesia ha perdido puntos, que la moral de la iglesia ha decaído y que todos los que vienen a la iglesia los domingos son unos hipócritas. Hoy muchos creen en Dios, pero no creen en la iglesia, no consideran a la iglesia. Las personas más atrevidas, las más audaces creen que están cumpliendo con la iglesia al estar permanente, al estar fiel dentro de la iglesia. Y los más locos, los más deschavetados creen que adoran a Dios en su casa, en la montaña. Pero queridos hermanos, la iglesia es más que asistir. La iglesia fue creada para pelear por las almas de las personas. Y si usted y yo como creyentes no asimilamos y no sembramos en nuestro corazón la realidad de esta guerra espiritual, entonces no solamente nuestros parientes, no solamente nuestra familia, no solamente nuestros conocidos, sino las personas a nuestro alrededor morirán, pero sin Cristo. Aquí cabe preguntar, queridos hermanos, ¿qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Vale tanto como tu celular? ¿Vale tanto como tu tablet? ¿Vale tanto como tu computadora? ¿Es importante para ti la iglesia? El punto, querido hermano, es que cuando algo es valioso para nosotros, lo cuidamos. Y la iglesia es tan valiosa para Cristo que debe de ser igualmente importante para nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. Es por eso que hoy las personas ya no quieren ir a la iglesia. Y no estoy diciendo que sea malo hacer una transmisión como nuestros hermanos que están ahí. Unos están en casa el día de hoy porque están enfermos y otros porque la distancia, porque están en otros estados o lo que sea, y ahí es comprensible, ahí es válido, uno lo sabe, uno dice, ok, tenemos estas herramientas y tenemos estos medios para seguir alcanzando al perdido, para seguir alcanzando almas. Pero queridos hermanos, la mayoría de las personas ya no quieren venir a la iglesia porque la iglesia ha perdido puntos, porque la moral ha decaído, porque las personas piensan que todos los que nos reunimos los domingos en este lugar somos unos hipócritas. ¿Y sabe por qué la iglesia, o sabe por qué la gente piensa de esa manera? Porque la iglesia ha dejado de orar, la iglesia ha dejado de buscar a Dios, la iglesia ha dejado, querido hermano, su primer amor, como dicen comúnmente. La iglesia se ha conformado, fíjese bien, la iglesia ha dejado de luchar por las almas, ha dejado de luchar, ha dejado de llevar y de vivir la realidad de la gran comisión, y lo ha intercambiado por una actividad más producto de mi vida social. Es decir, hemos intercambiado la realidad de que las almas se pierden por sentirme bien, por estar cómodo, por estar en mi casa, por un canal de videos, por un perfil en Facebook, en YouTube, donde enseñan lo que a mí me gusta y lo que siento que me conviene. Pero queridos hermanos, la iglesia es más que asistir. La iglesia fue creada para alcanzar al perdido, para pelear por alcanzar al perdido, para siempre estar en medio del campo de batalla. Para eso fue creada la iglesia. Y si queremos hablar
hablar y si a lo largo de esta serie vamos a hablar de las trampas que el enemigo utiliza, de cómo operan los demonios, de qué manera las fortalezas en nuestra mente son creadas producto de obra de tinieblas, si vamos a hablar de todo eso a lo largo de estas semanas, es importante primeramente entender qué papel juega la iglesia dentro de esta guerra espiritual, porque a lo largo del tiempo que llevamos sirviendo al Señor me he topado con muchas personas que conocen y que saben acerca de la lucha espiritual, acerca de la guerra espiritual, pero no hacen nada más. Entonces, querida iglesia, queridos hermanos, es por eso importante preguntarnos ¿cuánto vale la iglesia para nosotros? La Escritura dice claramente en el libro de los Hechos, capítulo 20. Abra su Biblia, Hechos capítulo 20, y fíjese cómo dice, Hechos capítulo 20, verso número 28. Y dicho sea de paso, querido hermano, este es el texto bíblico en el que está basado el nombre de nuestra iglesia. Amén. Hechos capítulo 20, verso 28 dice, por tanto, fíjese cómo dice, por tanto, miren por ustedes, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. La cual Él ganó, como dice, por su propia sangre. La Escritura, este libro de los Hechos, está haciendo una referencia muy, pero muy importante de lo que Jesús hizo por la iglesia. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Ganarla por su propia sangre. No sé si me está entendiendo. Ganarla por su propia sangre. ¿Qué significa eso? Que la única manera en la que Jesús podía ganar esa pelea encarnizada que tenía contra las huestes de maldad fue a través de su propia sangre. ¿Me está entendiendo? O sea, es como aquellas imágenes de aquellas películas donde queda el último soldado, el último guerrero en el campo de batalla y una horda de enemigos acercándose, y entonces el guerrero valientemente, con un ideal en su mente, en su cabeza, dice: por la patria, y se avienta aunque sabe que lo van a matar. Pero Jesús lo hizo así. Pero la diferencia es que Jesús sí ganó. Amén. Esa es la gran diferencia. Que Jesús lo hizo así, pero Jesús obtuvo la victoria. Venció al enemigo, venció a la muerte. Amén. Venció a los principados y a las potestades, dice la Escritura. Amén. El problema es que la mayoría de las personas no le dan importancia a la iglesia porque en realidad no creen que la iglesia sea importante en sus vidas. Y entonces dicen: bueno, sí, la iglesia está allá y yo estoy acá, cuando en realidad la iglesia debería de estar acá. Amén. Aquí en el corazón. ¿Qué significa la iglesia para ti, hermanos? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Es importante la iglesia para ustedes? Amén. ¿Entendemos lo que Jesús hizo por la iglesia? ¿O cada uno de nosotros tiene su propio enfoque o su propio sistema y su propia manera de ver la iglesia? Si hacemos una encuesta y preguntamos, hermanos, y preguntamos a cristianos, no podemos preguntarle a personas que no tienen a Cristo, pero si hacemos una encuesta y le preguntamos a algunos hermanos: oye, hermano, ¿qué significa la iglesia para usted? ¿Qué es la iglesia para ti? Y muchos van a decir: no, pues para mí la iglesia es la iglesia del pastor fulano de tal. ¿Verdad? Hay otros que van a decir: no, pues para mí la iglesia, pues la iglesia es padre porque me gusta la música. Otros podrán decir: no, para mí la iglesia, no, pues para mí la iglesia es ir los domingos porque veo a mis amigos que no veo durante la semana. Y así cada uno de nosotros podrá tener una percepción de lo que significa y de lo que es la iglesia para nosotros. ¿Cuántas personas hemos escuchado que dicen: es que yo alabo a Dios de una manera muy profunda y por eso no necesito ir a la iglesia? ¿Verdad? O sea, están en nuestra casa, ¿verdad? No es alusión, hermanos que están ahorita en Zoom, ¿verdad? Pero no es alusión. Pero ¿cuántas personas
Dicen, no, es que yo no necesito ir a la iglesia porque yo alabo a Dios de una manera tan profunda en mi casa que Dios y yo. Dios y yo y Dios, ¿no? Casi. Pero ¿qué significa la iglesia? Hay ¿cuántas personas también hemos escuchado que dicen, es que, espérese pastor, es que yo busco a Dios, yo sí busco a Dios, pero a mi manera, a mi forma, como yo pienso que debe de ser? Amén. ¿Cuántas personas hemos escuchado que dicen, es que yo creo que debería de ser mejor hacer la iglesia de esta otra manera? Es que yo creo que el pastor se equivoca, yo creo que sería mejor cambiar de pastor. Sí, amén. O es que yo pienso, ¿verdad? Y yo lo veo de esta manera. ¿Cuántas personas hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas cristianas con opiniones y pensamientos de esta manera? No entendiendo y no dándose cuenta que cada una de esas personas está atrapada no solamente en sí misma, sino está atrapada por una obra de tinieblas. Porque ¿quién más que el enemigo sería el más interesado en que usted no viniera? ¿Quién más estaría más interesado en hacerle pensar y en hacerle creer y en sembrar en su mente ideas y pensamientos que lo lleven a usted a sustituir la iglesia del Señor, la iglesia que Jesús ganó por su propia sangre, que la sustituya por un pensamiento como, es que yo alabo de una manera a Dios tan profunda que por eso me quedo en mi casa, pastor? No sé si me estoy conectando, amén. Pero existe también la otra parte, ¿no? Cuando alguien te ve haciendo algo nuevo, algo de diferente manera, hay quienes no lo entienden y te quieren matar, te quieren juzgar, te quieren enjuiciar y te dicen, a ver cuánto le dura. Es que, ¿por qué vas a la iglesia todos los domingos? No, y entonces tú, no, es que Dios, el Señor, es que es la iglesia, es que voy, recibo su palabra, soy ministrado, soy bendecido. ¿Y cuántas veces hemos escuchado de, no, es que Sael es fanático, es que Carlos, es que el hermano Pepe ya está en otro canal, a ver cuánto le dura la emoción de estar conectado cada 8 días, a ver si es cierto. Cuando te ven entonces haciendo algo diferente para Dios. Y no nos damos cuenta que toda esa oposición, que toda esa crítica, que toda esa situación y todas esas circunstancias son producto, queridos hermanos, de una lucha y una guerra espiritual. Por eso mi pregunta es muy clara. ¿Quién sería el más interesado en hacerte pensar a ti que tu forma, tu relación, lo que tú sabes, lo que tú conoces, o que alguna otra actividad es más importante que la iglesia? ¿Quién sería el más interesado? ¿Tu patrón? No, es el enemigo, es el diablo. Amén. Lo que quiero que aprendamos, querida iglesia, es que la iglesia del Señor, la iglesia, usted y yo, existimos solamente para pelear por alcanzar al perdido, para enseñarles y que sigan a Jesús todos los días de su vida. Para eso Jesús lo rescató. Jesús lo rescató a usted y me rescató a mí, para que nosotros día con día peleemos, luchemos por las almas de aquellos que se pierden. Cualquiera que piense que la iglesia es el lugar donde voy a ir a tener una catarsis de mis emociones y de mi semana, de cómo me fue en la semana, cualquiera que piense de esa manera no tiene un sentido correcto y claro de lo que es la iglesia. Ay, pastor, entonces está mal que yo venga a la iglesia y me arrodille y llore y clame. No está mal. Qué bueno que vienes a la iglesia y descargas tus frustraciones, tus problemas, tus angustias, tus ansiedades. Qué bueno que vienes a la iglesia y descargas en la presencia de Dios lo mal que te fue en la semana, pero no tienes que descargar todo eso para después sentirte bien y olvidarte de que hay una guerra.
y olvidarte de que hay una lucha. Porque cantidad de personas eso es lo que hacen. Ven videos, siguen canales de YouTube, vienen a la iglesia a descargarse y a sentirse los más pobres, los más tristes, los más miserables, los más atormentados, los más probados, los más sufridos, ¿verdad? Y entonces hacen de ellos mismos el himno, ¿verdad? De cansado del camino, ¿verdad? Y entonces, y no estoy diciendo que sea mal que no te vengas a descargar. No estoy diciendo que sea mal. Lo que estoy hablando, querido hermano, es que te descargas, pero para volverte a cargar de la presencia de Dios, que te lleve a ti a entender que por eso vienes cansado, porque luchaste durante la semana. Porque lo que vemos no es todo lo que existe. ¿Por qué tienes problemas en el trabajo? Porque el enemigo te quiere atormentar. ¿Por qué tienes problemas en tu vida diaria? Porque el enemigo te quiere oprimir para robarte la fe. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, que esta semana pues mi jefe ahora sí me escuche? Y llegas y lo primero que hacen es que te regaña el jefe, y entonces tú automáticamente empiezas a pensar, no, pues es que yo creo que Dios no me oyó. Y estamos escuchando y platicando más con el diablo que con Dios, en lugar de entender que si yo oro, Señor, te pido por mi jefe que la plática que vayamos a tener, Señor, tú me des la victoria. Y cuando lleguemos, recibamos una contestación opuesta a lo que esperamos, en lugar de entender que esa es una guerra, que esa es una lucha y que voy a orar por recibir la respuesta que mi corazón anhela. No, hacemos todo lo contrario, como los niños. Ay, no, me contestó mal, y vengo y le digo a Dios, Dios, es que tú no puedes, tú no eres fuerte, es que tú no sabes, es que de qué sirvió que orara y ayunara si mira, hoy no vinieron. ¿Me estoy dando a entender? Cuando deberíamos nosotros, querida iglesia, queridos hermanos, tomar en cuenta que estamos en una lucha espiritual. Amén. Entonces, ¿cómo podremos darle importancia a la iglesia? Haciendo lo que sea necesario hacer, querida iglesia. Todos tenemos un llamado de Dios. Todos tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos por la iglesia. Lo sobrenatural, lo supernatural de la iglesia no está en su imagen, queridos hermanos. No está en su imagen, no está en su forma, sino en hacer que las cosas sucedan aún cuando hay oposición. En eso existe y en eso está lo supernatural de la iglesia, queridos hermanos. En eso, no en una imagen, no en qué tan cool te ves, no en qué tan bien está el lugar, no si hay butacas de cine y tienes pantallas LEDs. No, lo supernatural, lo poderoso de la iglesia está en hacer que las cosas sucedan aún cuando haya oposición, queridos hermanos. Es decir, que quiero vivir una vida supernatural, una vida de poder. Entonces, el día que nos propongamos a traer a una persona sin Cristo, entonces ese día lo hagamos. Y el día que lo hagamos y el día que lo veamos, entonces usted verá que tenemos poder en Cristo. La mayoría de las personas interpretan el poder de Dios de una manera mística y siempre en favor a mis deseos y a mis peticiones. Y no lo entendemos, queridos hermanos, que el poder de Dios también se manifiesta a través de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Por eso es que yo le digo, todos los domingos hay oposición. A ver, ¿por qué no falta su trabajo como falta la iglesia? A ver, ¿por qué no falta a sus compromisos sociales y personales como falta la iglesia? ¿Por qué? Porque para buscar a Dios siempre habrá oposición. Siempre habrá oposición. Amén. A veces nuestras preferencias, queridos hermanos, nos separan aún dentro de la iglesia, y tarde o temprano algo en la iglesia será incómodo y será ofensivo para las personas. No, es que yo prefiero la iglesia del cine, ¿verdad? ¿Cómo que? Sí, yo prefiero la iglesia del cine porque ahí llegas a la iglesia del cine, te sientas en tu butaca y como si estuvieras en el cine, todo oscuro, toda la sala oscura y nada más alumbrado el escenario donde está el predicador enseñando
enseñando y compartiendo la palabra. Yo prefiero la iglesia del cine, ¿verdad? Como dicen comúnmente. Nuestras preferencias, queridos hermanos, han separado a la iglesia aún dentro de la iglesia misma. Y habrá situaciones que tarde o temprano a la iglesia les parezcan muy ofensivas, como por ejemplo el hecho de decirle: hermano, venga. Como por ejemplo el hecho de decirle: lo que usted está haciendo no es correcto porque no está bien delante de Dios. O simplemente con el hecho de que las personas digan: y es que ¿por qué el pastor se tiene que meter en mi vida? ¿Qué le importa? No estás entendiendo, querido hermano, que nuestras preferencias separan a las personas aún dentro de la iglesia. Amén. Esto sucede porque a veces no entendemos nada, o porque somos muy religiosos y tenemos una imagen muy aferrada de lo que la iglesia debería de ser para nosotros. La razón, queridos hermanos, de esto es porque no hemos entendido para qué es la iglesia que Jesús ganó con su propia sangre. Y Él la ganó, lo vuelvo a repetir, para alcanzar al perdido. Y debemos hacer lo que sea necesario para lograrlo. Y si es necesario luchar, si es necesario pelear, si es necesario guerrear, lo debemos hacer para cumplir con la gran comisión, queridos hermanos. Porque ganarse a una persona para Cristo no nada más es decirle: Cristo te ama y te invito a la iglesia. Ganarse a una persona para Cristo es pelear por ella, literalmente es orar por ella, es ayunar por ella, es compartirle, es visitarla, es soportarla, es reprender al diablo. Eso es ganarse a una persona. Eso es preocuparnos por la vida de los demás, queridos hermanos. Pero no, hoy la iglesia está cómoda, no se ha dado cuenta que el enemigo, a raíz de la pandemia, nos ha ganado un terreno increíble en el campo de batalla. Y ahora ya no queremos salir, queremos que todo nos llegue a la casa, ¿verdad? Preguntémonos si amamos a la iglesia, si en verdad amamos a la iglesia. Lo más difícil a veces de entender acerca de la importancia de la iglesia es que la iglesia no es un club ni un lugar donde solo queremos que te sientas bien o hacerte feliz. No, queridos hermanos, la iglesia es un lugar donde recibimos la palabra de Dios, donde somos disciplinados y donde somos ordenados para hacer lo que la Escritura y lo que la palabra y lo que Jesús nos dice. Amén. Esa es la iglesia, es el lugar donde eres confrontado, es el lugar donde eres evaluado, donde eres examinado. La iglesia no es un club, no es un lugar donde solamente llegas para hacerte feliz y donde no quieras incomodarte, no. Pero hoy en día mucha gente quiere la iglesia donde no se siente incómodo, donde no se siente confrontado, donde no se sientan así que les hablen fuerte o que les hablen duro porque es que Dios es amor y ese pastor no tiene amor. No, queridos hermanos, al contrario, la iglesia es el lugar en donde somos incomodados. ¿Y por qué somos incomodados? Porque recibimos palabra, recibimos disciplina y recibimos órdenes de parte del capitán. Hoy en día ya no se cantan esos cantos de antaño de: en mi vida el capitán es Cristo. Uy, ese canto es ultra viejísimo, pero mucha gente lo cantaba. Y ayer estaba viendo una película del cine de oro mexicano, ¿verdad? Y me daba risa porque estaba la foto de la mamá. Y entonces los hijos veían la foto de la mamá y decían: no, pues el que manda, la jefa. Y ahí estaba, y le hacían así a la foto de la mamá, ¿no? Estaba la foto de la mamá y la jefa, ¿no? La foto de la mamá y la jefa. Amén. Así estaba, ¿no? La foto de la mamá y la jefa. Y hoy la iglesia ya no le dice jefe a Jesús, ya le dicen pues el Dios, ¿no? El Señor, o el aquí o el allá. Y no, queridos hermanos, tenemos que aprender, tenemos que recordar, tenemos que darnos cuenta de que estamos en una lucha espiritual y de que no podemos nosotros bajar la guardia.
Amén, amén. ¿Qué debemos hacer, queridos hermanos, para que la iglesia sea importante para nosotros? Debemos de ser contribuidores y no solamente consumidores. A veces la iglesia es como una mujer compulsiva, comprando y comprando y comprando y comprando con la tarjeta sin límite de crédito, ¿verdad? A veces así es la iglesia, como una mujer compulsiva que compra y que compra y que compra sin límite de crédito, sin importar de dónde viene el dinero que gasta. A veces así es la iglesia, una mujer compulsiva que quiere. La iglesia solo quiere recibir y recibir y recibir y recibir. Quieren recibir un buen trato, quieren recibir una buena palabra, un buen lugar, un buen auditorio, unos buenos baños, ¿verdad? Un buen estatus social, quieren recibir una buena imagen, quieren tener todo bueno, ¿verdad? Quieren tener buenas cosas sin tener que invertir absolutamente nada. Sin tener que invertir absolutamente nada. Amén. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. La iglesia como una gente así. Una persona que está ahí, compra y compra y compra y compra y compra, queriendo recibir, sin darse cuenta, sin invertir una sola cosa. No quieren invertir nada, no quieren servir porque no tienen tiempo, ¿verdad? Mucha gente dice: pastor, es que no tengo tiempo. Cuando se nos olvida que servir es ser como Jesús. Él nos enseñó a servir, Él dio su vida por la iglesia. Jesús nos llamó a servir, queridos hermanos. Las personas que no quieren invitar a otras personas a recibir a Cristo, ¿verdad? No quieren invitarlos, dicen: no, es que ya estuvo, ya basta, ya, pastor. Y no nos damos cuenta que hasta eso es parte de una lucha, hasta eso es parte de una guerra espiritual. El enemigo te ha robado, querido hermano, porque pagamos nuestras tarjetas, pagamos nuestras tiendas departamentales, pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos la manutención, pagamos todo lo que es nuestro y nada más queremos, y aparte de pagar todo eso, queremos que Dios nos dé cuando no hemos dado nosotros o no hemos invertido absolutamente nada de nuestra vida en la obra del Señor. ¿Me está entendiendo? Las personas no quieren invitar a otras personas a conocer a Cristo. ¿Cuánto tiempo tiene, querida iglesia, que no invitas a una persona para que reciba a Cristo? Si no lo has hecho, ¿verdad? Hazlo. Ahora, imagínese esto. Le decía hace un momento que la iglesia parece una mujer compulsiva, comprando y comprando y comprando y comprando. Solo quieren recibir cosas buenas, buenos mensajes. Todo lo quieren tener sin tener que invertir absolutamente en nada de sus vidas, ¿verdad? No quieren servir, no tienen tiempo, no quieren hacer nada, ¿verdad? No lo quieren dar. Ahora, y no se dan cuenta que todo eso que pasa en torno a la iglesia y en torno a cada una de sus personas es producto de una lucha espiritual. Es producto de que el enemigo les quiere seguir robando, de que el enemigo les quiere seguir quitando el tiempo. ¿Ustedes creen que al enemigo les interesa su dinero? No. ¿Sabe qué es lo principal que el diablo le roba a la iglesia y a las personas de la iglesia? El tiempo. Eso es lo que el diablo le roba, tiempo, no dinero. Amén. Ahora, imagínense, hay personas que ni siquiera de una manera sistemática diezman, porque dicen: no, es que el diezmo no es de Dios, y no se dan cuenta que al hacer eso terminan dándole la victoria al enemigo, porque no solamente te quitó el tiempo para que no asistas a la iglesia, para que no te prepares, para que no busques a Dios, sino ahora también te está quitando tu dinero, porque dices: es que no es importante diezmar. Pero lo chistoso es que podemos comprar mucho tiempo aire para nuestro teléfono, podemos comprar sistemáticamente, semana con semana, quincena con quincena, mes con mes. Podremos comprar muchas cosas, podremos comprar lo que sea para nuestra comodidad, pero no podemos diezmar. ¿Me está entendiendo? ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque la iglesia no entiende que es una lucha espiritual y que el enemigo lo que quiere es robarte primeramente el tiempo.
Por eso le decía, ¿usted cree que el enemigo verdaderamente quiere su dinero? Es lo que más risa le da al diablo pensar que, más bien dicho, es lo que más risa le da al enemigo, que usted piense que él quiere su dinero. Cuando el diablo dice, si le quito 10 años de su vida a Asael, cuando quiera servir a Dios será 10 años más viejo y ya no va a tener fuerza. Ja, 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 ja. Quitémosle el tiempo, hagámosle creer que es más importante trabajar, hagámosle creer que es más importante que disfrute su vida y su juventud, para que cuando ya tenga 40 y tantos años, entonces ya quiera servir a Dios, pero ya le quité la mitad de su vida. Y la iglesia tontamente pensando, no, es que todavía tengo tiempo. Y no se dan cuenta que están en una lucha, en una guerra espiritual de la que ni te has dado cuenta, de la que ni te has imaginado, y el enemigo ya te ganó 40 años de tu vida. Amén. Ahora imagínense de diezmo. Por eso es que se lo digo tan libremente y tan abiertamente. ¿Por qué? Porque no queremos servir, porque decimos, no, es que no tengo tiempo, es que no. No, queridos hermanos, debemos de ser contribuidores. Cada que usted decide hacer algo para el Señor y no puede, o hay oposición, o cada que usted quiere dar algo económicamente para el Señor y alguien lo critica, o vienen esos pensamientos a su mente de no, ya ves, ya te van a quitar, ya te lavaron el cerebro, es que eso no es de Dios. Ve el video del maestro, pastor, apóstol, profeta, evangelista de YouTube, del canal, quién sabe qué, para que te convenzas de que diezmar y darle al Señor ya no es para este siglo ni para esta generación. Todo eso no es más que producto de obras de tinieblas que lo único que hacen es cercenar, es dividir y es romper la comunión del cuerpo de Cristo. Todo eso son obras de tinieblas. Lo peor del caso es que hay cantidad de cristianos y de creyentes que les hacen caso. Y vienen y nos dicen, no, pastor, es que yo ya leí, yo ya escuché, yo ya sé. A mí qué me interesa que ya sepas, escuches. La Biblia dice, hermano, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, si tú vienes y me dices que no quieres dar, que no quieres diezmar, que no quieres servir, que no tienes tiempo, si tú vienes y me dices que no, que la iglesia ya pasó de moda, entonces tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios. Ay, pastor, qué fuerte. Sí, porque la Biblia dice claramente, mirad por ustedes y por el rebaño en el que el Señor los puso. Así dice, mirad por ustedes y por toda la iglesia en el que el Espíritu Santo los ha puesto como miembros, los ha puesto como líderes, los ha puesto como pastores, para que apacienten la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y cualquiera que venga y me diga lo contrario, entonces es un hijo del diablo, porque está menospreciando la sangre de Cristo, que fue derramada para que tú y yo hoy estemos en este lugar. Amén. Por eso es que debemos dejar de ser consumidores y convertirnos en gente que contribuya a la obra, que contribuya a la iglesia. No puede ofrendar o diezmar ahorita, hermano, porque no tiene trabajo. Pues entonces invite personas, invierta su tiempo. Ay, pastor, es que en la iglesia siempre quieren dinero. No, queremos personas, queremos almas, queremos que la gente se salve. Eso es lo que la iglesia de Cristo quiere. Eso es lo que la gran comisión nos ha enseñado. Eso es lo que el evangelio, queridos hermanos, es lo que nos transmite. Amén. Los consumidores, queridos hermanos, no celebran los cambios de vida. Amén. Deberíamos constantemente celebrar lo que Cristo hace en la iglesia y lo que Cristo hace en su vida. Y si hubiera alguien que diera un testimonio de ningún cambio, o sea, que alguien venga y diga, ay, es que yo no siento ningún cambio, qué pena por esa persona y qué mal gusto darle lugar al diablo, y además de darle lugar al diablo, darle crédito al diablo por tener una vida vacía y sin sentido. La verdad. Cualquiera que diga, ¿a dónde vas? Pues voy a la iglesia. Pues ya qué, pues ahí ya, después de ahí ya. No. Deberíamos de celebrar,
Por eso es que la iglesia se reúne los domingos, porque se supone que celebramos. No importa cuántos seamos, queridos hermanos, se los he enseñado y me he cansado de enseñárselos. No importa si somos muchos, si somos pocos o nada más soy yo. Dios es digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza, porque me salvó, porque me compró, porque me salvó. Y no le voy a dar crédito al diablo diciendo: es que somos re poquitos, ¿para qué hacemos el culto? Si somos bien, no, mejor vamos a regresarnos otra vez a las transmisiones. No, hermanos, hay que pelear, hay que luchar. Estamos en una guerra espiritual y nosotros como iglesia no nos hemos dado cuenta que el enemigo nos ha dado duro. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que significa, lo importante y lo necesario que es la iglesia para nuestras vidas. Pero eso sí, se nos atora un pie en el zapato y ya estamos aquí de rodillas al frente, somos los primeros. Y se nos resuelve y nos olvidamos de que existe la iglesia. Por eso el enemigo se ríe de todos y cada uno de nosotros. Amén. No, queridos hermanos, queremos vivir en lo supernatural, entonces hagamos que las cosas sucedan. Hagamos que las cosas pasen. Ya no falte, véngase. Pastor, pero es que no, véngase, luche, absténgase, luche como buen soldado, pelee como buen soldado, ¿verdad? Como buen soldado, como buen militante del evangelio. Es que pastor, el transporte, busque 7 alternativas para venirse a la iglesia. Porque cuando las personas quieren, hermano, no hay poder humano que lo detenga. El problema es que la lucha espiritual es tan intensa que nada más ves que cierran el metro, ya no voy a la iglesia. Poner un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, hermanos, ¿verdad? No sé, ¿verdad? De pronto tu celular no sonó para que te levantaras para ir a la iglesia y sonó y ya te despertaste tarde y no era del Señor que hoy fuera a la iglesia. O sea, por favor, por favor, queridos hermanos, todo lo que tú y yo como iglesia hagamos para el Señor va a representar una guerra encarnizada contra el enemigo, contra el mundo y contra las personas. Una guerra encarnizada, o sea, una guerra sin cuartel. Así de esas películas donde el cuate así tipo Rambo, así todo bien locote, porque así es la guerra, hermanos. Así es la guerra. Así. Y todo lo que hagas, todo lo que quieras hacer para el Señor, empezando por vivir una vida lejos del pecado, representará una lucha sin cuartel. Así encarnizadísima. Por lo tanto, queridos hermanos y querida iglesia, lo animo, lo exhorto a que le dé el lugar al Señor a través de la iglesia. Que haga todo lo posible por estar, por asistir, por no faltar. Luche por venir a tener comunión con su Señor. No, pero es que si yo oro en mi casa, pastor, sí, qué bueno, pero esa es su oración personal. La Biblia también enseña que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Es cuando oramos unos por otros, es cuando nos ayudamos. Amén. Luche por la iglesia, luche por su iglesia, hermano. Luche por su iglesia, porque el día de mañana, por eso dice la Escritura, estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Por eso dice la palabra que Jesús mismo dijo: y heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y se cumplió, porque cuando Jesús estaba con sus discípulos en el huerto, dice que llegaron, lo aprendieron y los discípulos como cucarachas, ¿verdad? ¡Pum!, se dispersaron. Se cumplió lo que dice la Escritura: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. No busquemos eso en nuestra iglesia. Y no hablo por mí, sino porque el Espíritu del Señor deje de visitarnos. ¿Me está entendiendo? Amén. O incluso si quiere verlo en mi persona, ¿qué va a pasar si yo el día de un domingo llegan y pues resulta que aquí ya hay otra persona?
¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer? Ay, es que el pastor, es que ¿por qué se fue? Ay, pues porque usted nunca vino. Sí, ¿verdad? Sí, amén, hermano. Amén. Tenemos que, iglesia amada, pelear por nuestra iglesia. Luche por su iglesia. Amén. Así es necesaria la iglesia. Es fundamental en la guerra espiritual. Literalmente la iglesia, y con esto termino, la iglesia es el lugar de refugio. Es donde yo vengo. Cuando usted entra por la puerta de aquí de esta iglesia, usted está entrando a un lugar de refugio donde va a ser restaurado, donde va a ser sanado, donde va a ser lleno de la presencia del Señor, donde va a ser instruido, donde va a ser capacitado para que cuando salga otra vez por esa puerta, luche contra el mundo, contra el pecado, contra Satanás y contra la sociedad. Pero si no viene, si no está e intercambia la importancia de la iglesia por lo que el mundo le ofrezca, por eso su vida es una vida, ¿cómo se dice? Su vida es una vida vacía, así raquítica. Es un cristiano famélico, dicen. Amén. Así que hay una lucha espiritual y el diablo quiere que pierdas el enfoque de la importancia de la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga. Cierre sus ojos, vamos a orar.